Vamos a compartir la palabra y hoy estamos muy contentos porque durante estos próximos 3 domingos, partiéndonos de hoy, vamos a hacer una breve serie que le vamos a llamar Sed. Decí conmigo, Sed. Y muchas veces hablamos en el ámbito cristiano de tener sed de Dios, de tener sed como el siervo, como dice el Salmo, ¿no? El siervo que brama por las aguas. Tenemos sed de Dios y he puesto como título de esta serie es Siempre escucha a Dios. Eso es la abreviatura de sed, ¿no? Tener sed de Dios es siempre estar dispuesto a oír la voz de Dios, a escucharlo a Él. Y no solamente escucharlo, sino también a obedecerlo. De nada valdría escucharlo a Dios si no vamos a hacer su voluntad. De nada valdría tener las palabras de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón si no escuchamos su voz. Pero quería decirte también un anuncio que durante estos 3 domingos próximos vamos a seguir teniendo una sola reunión a las 10 de la mañana y el día 24 de febrero vamos a comenzar con las 2 reuniones como lo hacíamos habitualmente. Mucha gente ya está retornando de sus vacaciones y ¿saben una cosa? Sentimos una unción y un avivamiento que Dios está despertando este año, un río de Dios que viene sobre nuestras vidas, de tal manera que no nos va a alcanzar las 2 reuniones para albergar a tanta gente que va a conocer a Cristo este año. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a orar por un avivamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero también en nuestra comunidad y en nuestra ciudad? Así que a día 24 comenzamos nuevamente con las 2 reuniones de las 9:30 y de las 11:30. Hasta el domingo anterior al 24 vamos a estar a las 10 de la mañana. Y a vos que estás en canal YouTube, recordá que estos próximos domingos vamos a estar transmitiendo a partir de las 10:40 para que puedas conectarte con nosotros como lo haces siempre. Vamos entonces a compartir la palabra de Dios y cuando hablamos de tener sed de Dios, hablamos de algo importante para poder tener un avivamiento. Hablamos que este año será un año, Dios nos dio una palabra, que será un año de despertar, un año de avivamiento espiritual. Un año donde aquellos que han estado trabados, aquellos que han estado caídos, aquellos que han estado a medias, este año van a arrancar con todo. Este año van a abrirse puertas, este año van a allanar caminos, este año con la unción de Dios vas a conquistar tus milagros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Pero para eso hay que tener una preparación espiritual. Para que haya un avivamiento no puede haber un despertar espiritual si no hay oración. No puede haber un despertar espiritual si no hay sed de Dios, si hay una búsqueda de Dios, si no hay una predisposición para encontrarse con Él. Y quiero decirte que cuando vos te encontrás con Dios, cuando vos oís la voz de Dios, tu vida cambia, tu realidad cambia. Entonces no es posible oír a Dios, no es posible encontrarse a Dios sin ser transformado, sin ser cambiado, porque cuando Dios habla, Dios cumple, Dios abre caminos, Dios rompe yugos, Dios hace que las cosas funcionen. Entonces, decí conmigo por la fe, este año Dios va a hacer que las cosas funcionen. Todo eso que venía ahí trabado, Dios va a hacer que las cosas funcionen. ¡Aleluya! Y entonces tenemos que prepararnos y la primera preparación de esta serie que vamos a ver, vamos a aprender durante estos domingos cómo oír la voz de Dios. Así que no te pierdas los próximos domingos, va a ser interesantísimo cómo escuchar la voz de Dios, cómo atender a la voz de Dios y cómo prepararnos para obedecerlo. Y vamos a ver el primer punto de esta serie y el tema general de hoy va a ser yo asumo distracciones de la vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nuestra sed de Dios se apaga, nuestra búsqueda de Dios se apaga, el escuchar a Dios muchas veces tiene interferencias justamente porque nos distraemos. Porque hay cosas de nuestra vida que nosotros asumimos, hay cosas que nosotros llevamos adelante en nuestra vida que hace que nos estemos distraídos sin poder escuchar la voz de Dios. Y cuando hablamos de sintonizarnos, a mí me encanta
Ahora no me están dando tan bien la radio del auto, pero a veces me encanta cuando hago un viaje largo poder sintonizar alguna radio cristiana o a una buena emisora, ¿no? Y qué difícil es cuando uno va viajando en un lugar y estás escuchando un mensaje, estás escuchando una alabanza o una música que te encanta y de repente empieza... Y uno empieza a sintonizar y tratar de escuchar correctamente y te frustras porque perdiste la sintonía, porque perdiste la señal. O peor aún, cuando estamos hablando por teléfono celular y estamos en la mejor parte de la conversación y de repente se te empieza a cortar la señal y decir, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No te escucho. Y uno se frustra porque perdió la sintonía, perdió la señal. Y en nuestra vida hay muchas cosas que a veces nos hacen perder la sintonía con Dios. Nos hacen perder esa conexión con la voz de Dios. Porque cuando Dios nos habla, nos abre caminos. Cuando Dios nos habla, las cosas empiezan a acontecer. Los milagros empiezan a suceder. Dios empieza a marcar el rumbo de nuestro caminar. Dios empieza a ayudarte a tomar buenas decisiones en la vida. Pero a veces las distracciones nos mantienen lejos de la voz de Dios. Venimos a la iglesia, oramos, buscamos a Dios, leemos la Biblia tal vez, pero no podemos sintonizar con la voz de Dios y no podemos escuchar el consejo de Dios. Ahora, la primera cosa que quiero que vamos a ver tres cosas que nos distraen, tres cosas que nos impiden o no nos permiten escuchar a Dios con claridad. Y quiero que nos metamos en la palabra para ver, y vos tenés allí tu bosquejo para que puedas ir tomando nota. Y quiero que anotes el primer punto, la primera distracción que tenemos cuando queremos escuchar a Dios y a veces no logramos oír su voz. ¿Te ha pasado alguna vez de decir, yo quiero que Dios me hable, pero parece que Dios está en silencio? Parece que Dios no me habla. Y entonces terminamos tomando nuestras propias decisiones. Pero vamos a anotar el primer punto y algo que asumimos como algo que es normal cuando no siempre lo es. Escucha ahí, anota. Yo asumo que mi lógica, anótalo por favor, yo asumo que mi lógica es correcta. A veces en nuestra vida cristiana hay muchas formas de pensar, muchas formas de vivir, muchas actitudes que tenemos que asumimos que son las correctas, que son las lógicas. Porque cuando miramos el mundo de manera natural, cuando miramos el mundo según la gente lo ve, según el sistema en el que vivimos lo ve, asumimos que hay cosas que hacemos que son lógicas, que son así, que tienen que ser de esa manera. Pero ¿saben una cosa? La lógica que los humanos tenemos no siempre es la lógica de Dios. Cuando Dios quiere actuar en nuestra vida, no siempre hace las cosas de la manera que nosotros creemos que deberían ser. A veces le pedimos a Dios y le decimos, Dios, yo quiero que esto sea de esta manera. Señor, yo quiero que esta sea la persona. Señor, yo quiero que este sea el negocio. Señor, yo quiero que esto sea así porque nuestra lógica nos dice que el dinero me alcanza para comprar esto, que las personas que me rodean son estas, que las situaciones que tengo hoy son estas. Esa es nuestra lógica. Pero sin embargo, en filosofía hay muchos silogismos que son los que indican lo que es lógico, lo que es la lógica. Pero ¿saben una cosa? La lógica del ser humano no es la misma lógica de Dios. Dios cuando hace cosas, cuando Dios se mueve, rompe nuestros esquemas, rompe nuestras estructuras y Dios hace cosas que a veces no las podemos entender. Decirle a tu hermano, por favor, Dios va a hacer en tu vida cosas que no las vas a entender. Y en esa lógica vemos que a veces nos movemos en la forma de pensar que tenemos, porque venimos con tradiciones, venimos con ideales de nuestra familia, venimos con cosas que se nos enseñó desde chiquitos, formas de pensar. ¿Vieron cuando uno está en la congregación? A veces no siempre es fácil ponerse de acuerdo entre los hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno viene con una historia, viene con costumbres, viene con formas de hacer las cosas. No todos limpian la casa de la misma manera, ¿sí o no? No todos planchan la ropa de la misma manera. Cada uno tiene sus mañas, sus formas, sus tradiciones. Cada uno tiene sus ideas, su forma de hacer las cosas. Y tenemos nuestras lógicas. Pero quiero que veamos el primer personaje que le quiero mostrar. Vamos a ver varios personajes de la Biblia.
que nos muestran algunas cosas erradas que hacemos en nuestra vida y que nos muestran algunas cosas que no entran dentro de nuestra lógica, pero no entran dentro de la lógica de Dios. Es por eso que a veces no podemos experimentar milagros. Es por eso que a veces no podemos experimentar la abundancia del Señor, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a la forma de ver que nosotros tenemos, sin pensar en la lógica de Dios. Que cuando Dios obra, que cuando Dios hace las cosas, las hace a su manera y no a la nuestra. Vamos a ver el primer personaje que les quiero mostrar, y ese personaje es el ladrón. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón, y aquí cuando se refiere al ladrón se refiere a nuestro enemigo espiritual, que es Satanás, el diablo. Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. En cambio Jesús dice lo siguiente: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas veces nuestra lógica nos hace pensar que lo que estamos haciendo, la manera en que estamos viviendo, la manera en que nos estamos moviendo en la vida está correcta, y a veces no nos damos cuenta que el enemigo de Dios nos está robando, que nos está de manera secreta, de manera invisible, de poco a poco nos va sacando el gozo, nos va sacando la alegría, y seguimos tomando decisiones erradas pensando que lo que estamos haciendo está bien, porque nos movemos en nuestra lógica, porque nos movemos a decir, bueno, esto no, todo el mundo lo hace, toda la gente lo hace de esta manera, entonces ¿qué mal hay en eso? Si todo el mundo lo hace es una forma de pensar, ¿no? Es una forma lógica de pensar. Si todo el mundo lo hace, debe ser que no está tan mal. Si todo el mundo piensa de esta manera, quiere decir que no estoy tan errado, no estoy tan lejos de esto. Sin embargo, nadie te dice que muchas veces las decisiones que tomamos sin consultarle a Dios nos trae problemas, porque nuestro enemigo, el diablo, aprovecha nuestras distracciones. Mientras nosotros estamos pensando que estamos haciendo bien las cosas, el diablo te va robando. El diablo te va robando en tu matrimonio, el diablo te va robando en tus hijos, el diablo te va robando en tu economía, te va robando y va destruyendo áreas de tu vida que vos pensás que está bien, porque no le has consultado a Dios. Decirle a tu hermano, por favor, para que el enemigo no te robe, tenés que consultarle a Dios. Miren, vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo alguien fue robado por la conveniencia de hacer lo que le parecía que estaba bien o lo que era lógico. Y ese caso es el engaño de Eva. Fíjense, Eva estaba en un huerto precioso, todo lo tenía permitido, todo era bueno a los ojos. Sin embargo, había una sola cosa que ellos no tenían que hacer: comer del árbol de la vida, el árbol del fruto prohibido. Ahora, fíjense ustedes que la Biblia dice que Eva miró el fruto y vio que era codiciable, que era bueno. Era conveniente comer esa fruta, a su lógica, a su forma de pensar. Pese que a Dios le había dicho que no debía comer del fruto, que no debían comer, podían comer de todo, podían deleitarse de todo lo que había en el huerto, menos de ese árbol. ¿A dónde fue Eva a buscar su conveniencia? Al lugar donde no tenía que ir. A su manera de pensar, a su lógica, todo iba bien. Ahora fíjense que aquí aparece en la escena el ladrón, el engañador. Y miren lo que le dice. Vamos a leer allí Génesis 3, 4, capítulo 3, versículo 4 y 5, dice, la serpiente, o sea, Satanás encarnado ahí en la serpiente, le dice a Eva, le dice, no morirán. Eva, pensalo bien. Si todo el mundo puede comer de esto, está todo bien con esto. ¿Por qué Dios te pide que justo de esa no comas? Porque ustedes, si comen de ese fruto, no van a morir jamás. Qué tentación, ¿no? Ahora, luego dice, respondió la serpiente a la mujer, versículo 5, Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ahora, la serpiente le estaba haciendo una oferta, le estaba diciendo, mirá, ¿para qué les vas a hacer caso a Dios? Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser dioses.
Van a ser como Él. Van a conocer el bien, van a conocer el mal, van a tener poder sobrenatural, van a poder hacer cosas increíbles. Todo lo que Dios hace, usted también lo van a poder hacer. Y entonces Eva, en su lógica humana, vio la conveniencia. Y en esa lógica de conveniencia, Satanás le robó. ¿Y saben qué le robó? La vida eterna. Porque en ese momento que comieron del fruto, entró el pecado al mundo y se perdió la vida eterna. Nada más ni nada menos. Míralo nuevamente a tu hermano y decirle, no hagas nada por conveniencia sin consultar a Dios. Hay veces que hay cosas que te pueden resultar lógicas. Hay cosas que decís, bueno, me meto en este negocio, la verdad que es conveniente, me hicieron una oferta, tengo esto, tengo lo otro, y te embalás, pero no doblaste las rodillas para consultarle a Dios, decirle, papá, está bien lo que voy a hacer, está bueno, dame paz, dame tranquilidad. ¿Es esto, Señor, lo que tengo que hacer? ¿Es este el negocio en el cual vos me vas a bendecir económicamente? Pero cuando hacemos las cosas por conveniencia, porque nos convienen en el momento, sin consultar a Dios, ¿quién aparece? El ladrón. Y nos roba. Y te mete en deudas, y te mete en conflictos, y te mete en problemas. ¿Cuánta gente por no consultar con Dios terminó peleándose con hermanos, con amigos, con personas, por cuestiones de dinero, por cuestiones de plata? ¿Sí o no? ¿No consultar a Dios? Ahora, vemos el deseo de Dios al respecto. Cuando nosotros asumimos la lógica nuestra y no la lógica de Dios, Dios nos dice que Él tiene un deseo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 y el 16 dice, el que no tiene el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Y luego dice lo siguiente, pues para él es locura. ¿Por qué? Porque el que no tiene el Espíritu mira las cosas según su lógica, según su forma de vivir de toda la vida. Pero cuando, mira lo que dice luego, dice, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, es decir, el que está conectado con el Espíritu, el que se mete cada día en la dimensión del Espíritu, el que trata de dejar su lógica a un costado porque entiende que Dios es un Dios sobrenatural y que puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Miren lo que dice, porque el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Decid conmigo, para tomar buenas decisiones, tengo que tener la mente de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Es poder escuchar su voz, es poder hacer las cosas a su manera. Y la lógica nuestra no es la de Dios. La mente de Cristo nos llevará a tomar buenas decisiones, a hacer las cosas bien en nuestra vida. Ahora, este es el deseo de Dios, que seamos espirituales en esto también. No te arrebates, no te dejes llevar por tus sentimentalismos, no te dejes llevar por tus emociones. Aprende a tomar dominio de tus emociones, de tus sentimientos. ¿Para qué? Para que tus emociones no guíen tus decisiones, sino sea tu espíritu conectado con Dios y tengas la revelación del Señor para tomar las decisiones correctas en tu vida. Ahora, es verdad que hay cosas que para nosotros no son lógicas. Miren algunas de ellas. Hay paradojas en la vida cristiana, cosas que, una paradoja es aquello que va en contra de la lógica o que aparentemente no va en la lógica nuestra. Fíjense que la vida cristiana tiene muchas cosas que son paradójicas, es decir, van en contra de la lógica humana, van en contra de lo que piensa la gente. En primer lugar, fíjate, dar es mejor que recibir. ¿Quién de este mundo podría decir que dar es mejor que recibir? En la lógica humana es al revés. Mejor es recibir que dar. Y la Biblia dice que el que es espiritual puede únicamente discernir estas cuestiones porque solamente se pueden discernir de manera espiritual. Porque el que discierne las cosas sin el espíritu, para esto no es lógico. Para un empresario no es lógico tener que dar y tener que dar de sus frutos, de tener que dar de su dinero para bendecir a otros. No es lógico. Imagínense,
Que hay gente que a veces dice, no, yo para servir a Dios no tengo que dar el diezmo, no tengo que dar la ofrenda, no tengo que dar esto, porque te parece una locura y es real. Para el mundo le parece una locura dar para la obra de Dios. Claro que sí. Pero cuando entendemos el beneficio de dar, cuando entendemos el beneficio de dar no solamente dinero, sino de nuestro tiempo, de nuestro servicio a los demás, a gente que le dice, muchas veces mucha gente me ha dicho a mí, pero vos sos un loco. Todo el tiempo en la iglesia, sirviendo a la gente, haciendo esto, haciendo lo otro. Mirá la vida que llevas. Le digo, mirá, el servir al Señor me da una felicidad increíble. Y soy más feliz que vos, que no haces nada. Y hay gente que le parece una locura. A veces cuando salimos por la mañana, y hay gente que nos mira como diciendo, otra vez van a la iglesia. Porque es mejor dar que recibir. Es algo que va en contra de la lógica humana. La gente no lo puede entender. Pero cuando vos tenés al Espíritu, podés empezar a discernir estas cosas en el Espíritu. Una segunda cosa, miren, que también parece que es paradójico, y lo es. Perdonar es mejor que vengarse. Esto nos enseña la palabra. Pero para el mundo es al revés. ¿Cómo perdonar al que te mató a alguien? ¿Cómo perdonar al que te estafó? ¿Cómo perdonar al que te hizo mal? Es mejor vengarme. Es mejor hacerlo sufrir. ¿No? ¿Se acuerdan de esa canción? Que sufra esa malvada. ¿Se acuerdan? Yo la escuché cuando pasaba por la calle, ¿no? Y entonces, pareciera que en el mundo de hoy, la lógica es vengarse. Que el que me hizo mal, que la pague. Que el que me hizo mal, que sufra. Así como me hizo sufrir a mí. Pero la lógica de Dios es otra. Mejor es perdonar que vengarse. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Claro que el Señor paga. Él es el que hace justicia. Ahora, miren, tercer cosa que es interesante, que es paradójica también. La humildad es preferible a la soberbia. Y en el mundo que vivimos hoy, pareciera que el que está más lindo vestido, que el que tiene el coche más lindo, que el que tiene la casa más linda, ¿no? Y la gente se esmera y se esfuerza todo el tiempo por la apariencia. Y no solo eso, el conocimiento. Cuanto más títulos tengo pegados en la pared, que es bueno tenerlos, pero qué triste es cuando eso te hace sentir que sos superior a los demás. Y la palabra dice todo lo contrario, es mejor ser humilde que antes que ser soberbio, porque la misma Biblia dice, ¿no?, en el libro de Santiago, que Dios resiste a los soberbios, pero que le da gracia ¿a quién? A los humildes. Si somos siervos de Dios tenemos que ser humildes de corazón. Míralo a tu hermano y decirle, no hay cosa más grande que la humildad en tu vida. Y si alguno quiere ser grande en el reino, ¿qué dijo Jesús? Tiene que ser primero un servidor. Si quiere ser reconocido, quiere ser bendecido en el reino, tiene que primero servir, tiene que dar. Es mejor, dice Jesús mismo dijo, otra paradoja, ¿no? Es mejor servir en lugar de ser servido. Fíjense en un mundo como el de hoy, que cuando viajás en el avión, por ejemplo, tenés una sala especial que es la sala VIP. Los Very Important Person. Es decir, personas muy importantes. Ahora, lo que siempre me hizo un poco de ruido en la cabeza es que las personas VIP no son las personas que se destacan porque son servidores, sino se destacan porque tienen mucho dinero. Sos en este mundo very important, o sea, persona muy importante cuando tenés dinero. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que en el reino de Dios todos somos VIP, todos somos gente sumamente importante porque somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¡Aleluya! Aquí no hay sala VIP, todos somos VIP. Pero esa es una lógica del mundo. Es mejor que me sirvan. Pago para que ser servido. Qué lindo sería, ¿no?, que uno pudiera ser así y tener 4 o 5 personas que te estén sirviendo todo el tiempo, ¿no? Y hacer así y que te digan, la verdad, Señor, qué bien que se ve hoy, qué lindo que está hoy, qué bien que le queda la ropa, ¿no? Y uno se siente importante porque te están sirviendo todo el tiempo. Pero esa es la lógica del mundo. Pero la lógica de Cristo es otra, es mejor
ser humilde. Y fíjense en esta otra que es bien paradójica, contraria completamente a la lógica del mundo, que es morir para vivir. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, para mí el morir es ganancia. Y uno diría, pero esto es un loco, ¿cómo va a decir una cosa así? Si el valor de la vida y hay que... ¿No? Pero él no está hablando en contra de la vida, sino lo que está diciendo que cuando morimos en Cristo, incluso no solamente físicamente, sino que cuando morimos a nuestra carnalidad, cuando morimos a nuestros pecados, cuando morimos a nuestros viejos malos hábitos, eso nos trae verdadera vida. Y el mundo te dice, no, vida es tomá, bebé, haz lo que quieras con tu vida, dale para adelante, tomá tus decisiones, viví a tu manera. Esa es la lógica del mundo. Ser feliz es hacer lo que quieras. Vos sos libre. Lo que nadie te dice que detrás de esa libertad hay una esclavitud. Pero morir trae vida. Y es una bendición. Fíjense en cuántas cosas que nosotros asumimos como lógicas no son lógicas para el reino de Dios. No son lógicas para el Señor. Y quiero que entremos ahora en el segundo punto. Y vamos a ver otra distracción que solemos tener que no nos deja escuchar la voz de Dios. No solamente las cosas que pensamos que son lógicas cuando Dios te dice, esto no es así, esto no es de esta manera. Y yo te quiero decir que este año Dios te va a hablar de muchas maneras y vas a aprender a oír la voz de Dios y Dios te va a hacer tomar decisiones que van en contra de tu lógica. Dios te va a llevar a tomar decisiones que van en contra de lo que vos pensás, de lo que a vos te parece. Pero si sos obediente a su voz, Dios te va a bendecir en grande. Una segunda cosa que puede ser una distracción en nuestra vida y que muchas veces la hacemos, quiero que anotes allí. Yo asumo que la historia se repite. Yo asumo que la historia se repite. A veces en nuestra vida, cuando algo nos fue bien, tenemos la tendencia a querer repetir esa experiencia. A veces Dios nos bendijo en alguna cosa en nuestra vida y tenemos el pensamiento o la lógica de que esa misma historia se va a repetir de nuevo, que lo que hicimos en algún momento se va a repetir de nuevo. Pero quiero que entremos a un personaje que vamos a ver ahora, que es el personaje del extraño. Y vamos a explicar un poquito acerca de esto, de volver a repetir la historia. Vamos a ver varios personajes. El primer personaje es el extraño. En Juan capítulo 10, versículo 5 y 6 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y quiero que pensemos un poquito en este versículo para entrar en este tema de la historia, o cómo asumimos muchas veces que las historias se repiten, o que Dios va a repetir las historias de la misma manera. En primer lugar, quiero decirte que cuando Dios hace cosas en tu vida, Dios no se limita a repetir simplemente historias pasadas, sino que Dios siempre es un Dios creativo, es un Dios que va a hacer cosas nuevas todo el tiempo, que cada vez que vos te arrodilles, no pienses que Dios lo va a hacer una y otra vez de la misma manera, porque a Dios le aburre esa cosa. Dios es un Dios creativo y Dios siempre va a hacer historias nuevas en tu vida, o cosas emocionantes. Pero mira, en los tiempos bíblicos, los pastores, cuando llegaba la noche y si tenían un rebaño pequeñito, lo que hacían era juntarse con otros pastores, cada uno con su grupo de ovejas, y los metían en un redil. Un redil es una especie de cerco perimetral, o como un cerco, hecho con piedras, y a veces le agregaban espinos alrededor, y tenían una pequeña puertita, estrechita, chiquitita, que no tenía puerta. Y lo interesante es que todos los pastores a la noche, cuando refrescaba, metían a todas las ovejas en ese redil, ¿no? En ese corral. Y uno de los pastores o dos de los pastores se sentaban en la puertita y dormían toda la noche en esa pequeña puertita de entrada, cosa que si una oveja se quería salir del redil, el pastor se iba a dar cuenta porque le iba a pasar por encima, ¿no? Y lo interesante de esto es que a la mañana siguiente el problema era cómo hacer para distinguir cuáles eran las ovejas de un pastor, las ovejas de otro pastor y las de otro. Era muy sencillo. Cada uno de los pastores tenían
un sonido característico que solamente sus ovejas podían reconocer. Entonces el pastor a la mañana se levantaba tempranito, hacía ese ruido característico y las ovejas que eran suyas oían su voz y venían todas atrás del pastor y no había problema con los otros pastores porque cada oveja escuchaba la voz de su pastor. Ahora, quiero decirte una cosa, a veces nos pasa en nuestras vidas, cuando digo aquí la palabra el extraño, es que a veces viene gente que quiere hacernos repetir historias pasadas. En nuestra vida a veces aparecen personas que quieren hacernos vivir situaciones que ya hemos vivido y pensamos en nuestra lógica que esas historias son así o nos toca eso y es lo que nos toca. Pero quiero decirte una cosa, si vos escuchás la voz de tu pastor, si escuchás la voz de Jesucristo que es tu pastor, si escuchás la voz del Señor en tu vida, no permitas que otros te digan lo que tenés que hacer en tu vida. No permitas que otras personas te hagan repetir historias que te lastiman, historias que te vuelven a meter en un pozo ciego. Si no escuchás la voz de tu pastor, cuando Él te llama, cuando Él te habla, tiene algo bueno para tu vida. Pero hay gente que dice, no, yo voy a escuchar la voz del otro, che, el otro tiene una voz más linda, el otro predica más lindo. Y entonces, ¿qué hacemos? Saltamos la portita del redil, nos vamos. Y entonces, ¿qué pasa? Escuchamos la voz del extraño y escuchamos las voces equivocadas. Mi querido, no repitas historias pasadas. A veces realmente los seres humanos somos los únicos seres vivientes que cometemos los mismos errores una y otra vez. Dios no quiere que repitas historias pasadas. Dios no quiere que repitas historias viejas, historias que te lastimaron, historias que te hicieron mal. Dios quiere que escuches la voz de tu único pastor, porque Él te va a llevar a una historia nueva. Él te va a dar historias nuevas. Él te va a dar bendiciones nuevas. No te quedes con el pan viejo, porque hay pan fresco para tu vida este año. No repitas este año cosas viejas. Busca pan fresco. Busca cosas nuevas. Busca historias nuevas en tu vida. Pero tenés que escuchar la voz de tu pastor, no de las personas extrañas a tu vida. Pero vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo bíblico de esto. Y ese ejemplo lo tenemos en Moisés y la roca. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, se encontraron en una situación donde se empezaron a quejar de Moisés, que era el que los guiaba, que era el pastor que los guiaba hacia la tierra prometida. Y se empezaron a quejar porque no tenían agua para tomar. Y bueno, murmuraron, se quejaron, dijeron de todo de Moisés. Y entonces fíjense lo que sucedió. Se encontraron con la peña de Oreb, que la peña es una roca gigante, una roca grande. Y se encontraron allí y Dios le dio una orden a Moisés y le dijo, Moisés, toma tu vara, golpea la peña delante del pueblo y de la peña saldrá agua. Y entonces Moisés fue lo que hizo. Escuchó la voz de Dios, golpeó la peña, o sea, la roca, la golpeó con la vara y salió agua para todo el pueblo. Se saciaron de agua, no tuvieron más problemas con la sed. Pero fíjense que 40 años después de haber estado en el desierto, ya cerquita de entrar a la tierra prometida, sucedió algo similar. Y vamos a leerlo en Números capítulo 20, versículos 7 al 11. Escuchen bien, y presten mucha atención a este versículo. Estamos hablando de un suceso que pasó 40 años después de la peña de Oreb. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, porque escuche bien, el pueblo después de 40 años, antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué le faltó de vuelta? Agua. Tuvieron sed de nuevo. Dios los sustentó en el desierto. Pero ahora cerquita de la tierra prometida, cerquita de la bendición, volvieron a tener sed. ¿Y qué hicieron de nuevo? A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la historia del pueblo de Israel? ¿Qué volvieron a hacer contra Moisés? Volvieron a protestar, volvieron a murmurar, volvieron a quejarse. ¿Y para qué nos trajiste acá? Si en Egipto estábamos bien, nos hiciste pasar de hambre y de sed y todo esto. Estaban ahí, cerquita de la tierra prometida. Y miren lo que pasa en Números 20. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación. Tú y Aarón, o sea, el hermano de Moisés, tu hermano, y hablad a la peña, había otra peña, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua.
y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová. Pero antes de que sigamos el relato, ¿qué le dijo Dios que hiciera? Que le hablara a la peña o a la roca y que saldría agua de ella y que reuniera a la congregación. Y fíjense en lo que dice. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, hasta ahí venía bien, versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ahora quiero que ustedes vean lo que sucedió luego de esto. Dios se enojó tremendamente con Moisés porque Moisés no oyó su voz. Mejor dicho, no hizo lo que Dios le había indicado. En el primer tiempo de Horeb, él le dijo que golpeara la piedra o la roca, que la golpeara con la vara. Pero en esta segunda oportunidad, Dios le da otra orden, le dice otra cosa. Le dice: hablale a la peña, decile a la roca que le dé agua delante de toda la congregación para que todos beban. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Agarró la vara y no la golpeó una sola vez, sino que la golpeó 2 veces. Y el agua salió. Pero Dios lo sancionó a Moisés. ¿Y saben qué fue el resultado? No pudo entrar en la tierra prometida, ni él, ni todos los que estaban con él. Ahora, usted pensará simbólicamente, ¿qué significa esto? Bueno, en primer lugar, la roca representa a Cristo. Cuando ellos salieron de Egipto, se encontraron con la peña de Horeb, y esa roca representaba a Cristo. Cuando la roca fue golpeada, representaba el sacrificio de Cristo, representaba a Cristo golpeado por nuestros pecados, Cristo golpeado para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros en el desierto, aún en las dificultades, podamos tener la bendición, podamos tener el maná, podamos tener la promesa. Pero ahora estaban a punto de entrar a la promesa, estaban a punto de entrar al cielo, estaban a punto de entrar a la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel. Pero la roca ya había sido golpeada. Ahora era el momento de usar el poder de la palabra. Ahora estaba la roca viviente con ellos, dándoles la entrada a la tierra prometida. No era el momento de golpear la piedra, porque Cristo ya había dado su vida por ellos. La roca ya había sido golpeada. Ahora era el tiempo de hablar la palabra de Dios. Era el tiempo de proclamar la palabra de Dios sobre la roca. Pero ¿saben cuál fue el problema de Moisés? Que Moisés repitió la historia. Él asumió que como le había ido bien en la primera vez, lo tenía que hacer de la misma manera y se equivocó. Hermano querido, Dios nunca hace las cosas de la misma manera. Dios hace las cosas de maneras increíbles, sobrenaturales, cosas que a veces no podemos entender, que las tenemos que entender de manera espiritual. A veces incluso nos hace pasar por desiertos, nos hace pasar por situaciones difíciles y decimos: Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Pero Dios te dice: tranquilo, que yo estoy viendo la escena desde otro lugar, que yo sé lo que va a venir después, que yo sé cómo termina la película. Y entonces nos resta a nosotros escuchar la voz de Dios y hacer las cosas a su manera. Moisés no interpretó esto y Moisés hizo las cosas a su manera, repitió la misma historia. Y tal vez puede pasar a vos en tu vida personal, que muchas veces crees que como te fue bien en otro tiempo y decís: voy a repetir lo mismo y lo voy a hacer de la misma manera, con los mismos métodos, con las mismas formas. Y Dios te dice: escuchá mi voz, porque yo no voy a hacer 2 veces de la misma manera. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, de la manera que a vos te va a bendecir, de la manera que a vos va a ser mejor para tu vida. Entonces, a veces asumimos que las historias se repiten cuando Dios te dice: yo soy el Señor de la historia. Yo soy el que marco el rumbo de tu vida. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios respecto de esto? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas, ¿de qué cosa? De tu propio entendimiento. Decirle a tu hermano: no dependas de tus pensamientos, depende de Dios. Y luego dice, busca su voluntad en todo lo que hagas.
y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y quiero preguntarte en este año, ¿estás decidido a no repetir historias viejas? ¿Estás decidido a empezar las cosas bien este año y decir, Señor, este año yo quiero obedecer tu voz? No voy a depender de mi entendimiento, de lo que a mí me parece, de lo que yo creo que es bueno, sino yo este año, Señor, quiero tomar la decisión de oír tu voz, de hacer las cosas a tu manera, Señor, porque dice aquí, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino es mejor. ¿Querés caminar este año en buenos caminos? ¿Querés andar bien este año? Dice el Señor, teme al Señor y alejate del mal, de aquello que te hace mal. ¿Estás decidido este año a decirle, Señor, quiero oír tu voz en mi vida? No me quiero equivocar. No quiero hacer las cosas mal. Señor, estoy queriendo casarme. Señor, ¿es la persona con la que me voy a casar? Señor, ¿vas a bendecir este matrimonio que yo voy a encarar? ¿Te estás por poner de novio? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Le estás consultando al Señor? ¿Estás hablando con tus pastores? ¿Cómo me alegro que algunos jóvenes vienen y han dejado su matrimonio, su noviazgo para que los pastores los guiemos, los bendigamos? ¿Y qué bendición es esto? ¿Estás dejando que tu noviazgo lo guíe el Señor? ¿O lo estás haciendo a tu lógica, a tu manera? Dice el versículo 7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No te dejes. Oí la voz de Dios. ¿Estás por empezar algo nuevo este año? ¿Querés empezar una sociedad nueva con alguien? ¿Le estás preguntando al Señor? ¿Estás queriendo hacer un viaje? ¿Estás queriendo arrancar con algo nuevo, con un proyecto nuevo en tu casa, en tu vida? ¿Estás doblando tus rodillas y le estás diciendo, Señor, ¿estás de acuerdo con esto? Señor, ¿es lo que tengo que hacer con mi tiempo este año? ¿Cuántos de ustedes quisieran rendirle sus 24 horas al Señor para que Él sea el Señor de todo el tiempo que tenés este año? 365 días de este año. ¿Estás dispuesto a rendirle ese tiempo al Señor y decirle, Señor, yo este año quiero hacer tu voluntad, no la mía? Quiero que me guíes, que me indiques cuál es el mejor camino para mí. Vos sabés lo que es mejor para mi vida. Vos sabés lo que es mejor para mi familia. ¿Saben por qué? Porque es el Señor de la historia. Él ve más allá que lo que nosotros podemos ver. Él conoce el final. Él conoce lo que viene. Él conoce lo que hay, lo que no hay, lo que va a haber. Él sabe todo de nosotros. Es mejor consultarle a Dios. Y en el tercer punto quiero que anotes allí. El tercer error que a veces cometemos, la tercera distracción que a veces tenemos, que no nos permite oír la voz de Dios, es yo asumo que yo estoy a cargo. Anótalo ahí, por favor. Yo asumo que yo estoy a cargo. Es decir, asumimos en nuestra vida que el único responsable de la vida de uno es uno. Es lo que la lógica nos dice. Pero cuando somos cristianos, somos hijos de Dios, Él nos dice, vos ya no sos vos, sino que ahora sos vos en Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y miren qué realidad, si Cristo vive en vos, ya no estás vos a cargo de tu vida, sino Cristo está a cargo de tu vida. Si realmente Jesús vive en tu corazón, Él es el Señor, Él tiene el trono de tu corazón, o sea, de tu voluntad. Si Él realmente es el Señor, vos le diste ese lugar, el que está a cargo en tu vida es el Señor. Por eso es tan importante escuchar la voz de Él. Por eso tanta gente se equivoca en su vida, aún siendo cristianos. Y vamos a ver el primer personaje que nos puede ayudar a entender un poquito mejor esto, de estar a cargo, el asalariado. Juan capítulo 10, versículo 12 dice, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan
las ovejas. En aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, ser un pastor, a veces los pastores comenzaban desde niños, porque no siempre las familias del campo tenían dinero para pagar un pastor profesional que se pudiera dedicar a las ovejas. Entonces los propios hijos chiquitos eran los que empezaban el oficio de pastorear ovejas desde muy pequeñitos. Pero como eran parte de la familia y las ovejas les pertenecían a la familia, ellos hasta podían dar la vida por las ovejas. Es decir, defendían a las ovejas, y más aquel que era dueño de las ovejas. ¿Saben por qué? O mejor dicho, aquel que no era dueño de las ovejas, pero que estaba al cuidado de ellas, tenía que justificar si le faltaba alguna. Las cuidaba, porque eran suyas, las conocía. Las ovejas conocían su voz. Pero cuando alguien era un pastor asalariado, es decir, que se le pagaba para cuidar las ovejas ajenas, y venía un lobo, y venía un peligro, y venía algo que acechaba la vida de las ovejas, ese pastor asalariado se mandaba a mudar. No le importaban las ovejas. No le importaba el bienestar de los otros. ¿Saben? En el reino de Dios, todos servimos al Señor y lo hacemos porque amamos al Señor, porque lo amamos a Él. Ahora, ¿saben una cosa importante? Que todo lo que nosotros tenemos, Dios nos da que lo administremos como administradores suyos, como mayordomos suyos, pero nada de lo que tenemos es nuestro, sino es del Señor. Decid conmigo, todo lo que Cristo me dio le pertenece a Él. Si Él te dio una familia, si Él te dio hijos, si Él te dio un trabajo, si Él te dio todo lo que te ha dado, es del Señor, porque vos ahora sos del Señor, y el que está a cargo de tu vida es el Señor. Ahora fíjese bien esto, cuando uno tiene la actitud del asalariado, cuando uno cree que es dueño de todo, cuando uno cree que está a cargo de su vida, la malgasta. ¿Cuánta gente hoy dice, yo me drogo, total, es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero? Hay gente que toma malas decisiones en su vida, se arruina físicamente, arruina su salud, comienza a tener vicios, comienza a tener una mala vida, vida de noche, cosas, locuras en la vida. Y entonces dice, es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, con mi cuerpo hago lo que quiero. Ustedes han escuchado el año pasado mucho esta frase, ¿no? Mi cuerpo es mío, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Y entonces el mensaje es claro, es como el asalariado, yo hago con mi vida lo que quiero, estoy a cargo de ella, así que si la destruyo, si la rompo, si la mato, si la arruino, es mi vida. Y el Señor te dice, pero tu vida no es tuya, yo te la di. Mi vida es tuya, es de Él. Es del Señor, tu vida es del Señor. Ahora, quiero que veamos otro versículo, otro ejemplo bíblico, que es el ejemplo de Saúl, para tener más en claro esta idea. Saúl, que fue rey de Israel, en primero de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, miren lo que sucedió. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Alguno de ustedes fue obstinado alguna vez en su vida? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl tuvo el privilegio de ser rey de Israel, pero ¿saben qué? Fue un asalariado. No le importó el pueblo, no le importó el bienestar de los demás, no le importó nada de lo que tenía. Él vivía para él mismo y él creía que tenía el poder de hacer todas las cosas por sí mismo. Y fíjense en lo que dice la palabra y lo que le dijo el profeta Samuel. Es mejor la obediencia que los sacrificios. A veces queremos endulzar a Dios diciendo, mirá Dios, te doy esto y a cambio espero de vos esto otro. A veces le decimos a Dios, y hay doctrinas en este tiempo que han hablado de pactos de dinero, donde la gente dice, yo te hago un pacto, te doy este dinero y vos a cambio estás obligado a darme esto otro. Es una forma de chantajear a Dios. Y eso no es bíblico. Ahora, mucha gente se cree que está a cargo de su vida y que Dios simplemente fuera como una bolita mágica a la cual, ¿no?, decirle todos los deseos y
Y a veces nos presentamos a Dios de esa manera. Le decimos, Señor, acá tengo mi lista. Y hacemos la lista de Navidad, ¿vieron? De los regalos. Señor, quiero esto otro, necesito esto aquello, necesito esto otro. Y Dios te dice, yo más que tus sacrificios, más que tus ofrendas, más que todo lo que vos puedas hacer para impresionarme, porque no hay nada que podamos hacer para impresionar a Dios, salvo nuestra obediencia del corazón. Dice la palabra que el pecado, como un pecado de adivinación, es la rebelión, y también como ídolo y como idolatría es la obstinación. A veces decimos, yo no adoro imágenes, yo no adoro a la Virgen, yo no adoro los santos, pero tenemos una obstinación en el corazón y decimos, yo hago en mi vida como quiero, yo hago con mi vida lo que quiero, con mis cosas lo que quiero, con mi dinero lo que quiero, con mi familia lo que quiero. Y Dios te dice, eso es tu pecado, como, igual como la idolatría, como la adivinación, algo que Dios no puede aceptar. Y Saúl fue desechado como rey por no haber escuchado y obedecido a Dios. Mejor que la vida, mejor que los sacrificios, mejor que nuestra adoración, es obedecer a Dios. Podés escuchar la voz de Dios. Dios te puede hablar de muchas maneras, pero si no estás dispuesto a escuchar su voz y a obedecerlo, no va a haber bendición para tu vida. Dios no puede hacer grandes cosas en tu vida si no estás dispuesto a obedecer. Y yo quiero bendecirte este año para que venga un avivamiento sobre tu vida, pero para que venga un despertar tremendo, una unción fuerte sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia. Tenés que estar dispuesto a oír la voz de Dios, pero también a obedecerlo. Dios muchas veces te va a hablar y te va a decir cosas que no te agradan. Muchas cosas que pensarás que Dios está loco. Dios, ¿cómo me vas a pedir eso? Dios, ¿cómo vas a decir que yo haga esto y aquello si no está dentro de mis planes? ¿Cómo Dios me vas a pedir que cambie el rumbo si yo ya estoy metido en esto? ¿Cómo Dios me vas a pedir que haga un cambio, un giro en esto si yo ya estoy terminándolo? Y Dios muchas veces te va a confrontar. Dios te va a hablar porque Él sabe que es mejor para tu vida. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Miren, podemos tener un ejemplo muy claro hoy de esto, ¿no? Si vos, uno de ustedes, fuera un gerente de un banco de aquí de Moreno, y como gerente del banco tenés las llaves del banco, tenés las llaves de la caja fuerte, tenés la posibilidad de administrar y acceso a todos los lugares donde está el dinero, y entonces por ahí podrías caer en la tentación de pensar, bueno, yo soy el dueño de todo esto, porque tengo la llave, porque tengo acceso al dinero, pero ese dinero no es tuyo, pero el banco no es tuyo, simplemente sos el gerente, sos aquel que administra ese dinero, sos aquel que administra ese lugar. Y tal vez la gente de afuera te mira y te dice, wow, vos sos el dueño de todo esto. No, yo soy el gerente. No, vos tenés que ser el dueño de todo, tenés la llave, tenés acceso. Pero sos solamente un administrador. Mi querido hermano, todo lo que vos tenés y todo lo que vos sos, Dios te lo dio para que seas un mayordomo, es decir, un gerente, para que lo administres, porque Dios te lo ha dado, porque Dios te ha bendecido. Si a partir de ahora, este año, cambia tu mentalidad y decís, Señor, gracias por todo lo que me has dado, gracias por mi trabajo, gracias por mi dinero, gracias por mi casa, gracias por todo lo que tengo, gracias por mis hijos, gracias por mi matrimonio, gracias por lo que soy. Señor, lo voy a administrar bien, Señor, lo voy a llevar adelante conforme a tu voluntad. Aleluya. Dios nos puso como administradores de nuestra vida. ¿Y cuál es el deseo de Dios respecto de esto? No que asumamos que estamos nosotros a cargo de todo, sino que asumamos que necesitamos oír la voz de Dios y obedecerlo. El deseo de Dios está en Ageo 2:23. Miren lo que dice Ageo, profeta Ageo, capítulo 2, versículo 23, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como un anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En esos tiempos bíblicos del profeta Ageo, el anillo que tenía el rey servía para sellar documentos importantes como decretos del reino. Era algo importante tener un anillo. El anillo del rey. Y mire lo que dice la palabra, que el Señor nos escogió a nosotros para que nosotros seamos como un anillo de sellar. Es decir, Dios nos da una autoridad.
Dios nos da una fuerza que no la podemos malgastar. Dios nos da una autoridad espiritual. Dios nos da un poder espiritual. Dios nos da la unción del Espíritu Santo. ¿Saben para qué? Para que nosotros la administremos. No para que nos creamos grandes. ¡Ay, viste qué milagro que hice! Oré por un enfermo y se sanó. ¡Qué tremendo que soy! ¡Qué poderoso que soy! Voy a poner mi foto en Facebook. Y voy a poner mi foto en todos lugares para promocionar lo poderoso que soy. Y Dios te dice, yo te escogí. Yo te puse como un anillo. Yo soy el que te doy el poder. Solamente tenés que administrarlo. Decirle a tu hermano, si Dios te bendice con algo, no te la creas. Él te ha escogido para que seas como un anillo, para sellar cosas importantes en tu vida. Y esa unción que Dios te da, no la malgastes, no la pierdas con el pecado. Esa unción que Dios te está dando, no la malgastes para cosas que no son importantes. Usala para el crecimiento del reino, usala para hacer crecer tu familia, tu vida, usala para crecer vos como un siervo, como una sierva de Dios, usá la unción que Dios te ha dado. Él te escogió y te puso el anillo de un rey para que todo lo que vos digas, todo lo que vos puedas decretar en el nombre del Señor, todo lo que vos hagas en su nombre, pueda ser bendecido y crecer. Pero nunca te olvides que todo lo que tenés, el que está a cargo es Él. Que el dueño de todo es Él. El día que vos pierdas tu dependencia de Él, el día que te desconectás de Él, todo eso se pierde. Lo primero que se va de nuestra vida cuando nos alejamos del Señor es la unción. Perdemos la presencia, perdemos ese gozo, perdemos esa necesidad de estar con sed delante de Dios y deseoso de estar ante los pies del Señor. Pero mirá lo que te voy a decir, si este año dejás al Señor que sea el Señor de tu vida, es decir, Señor, estoy cansado de hacer las cosas mal, estoy cansado de hacer las cosas a mi manera, estoy cansado de asumir que siempre yo estoy a cargo de todo. Ahora, Señor, te entrego toda mi vida en tus manos, deseo que seas el Señor de mi vida, dame tu dirección, quiero oír tu voz. Y cada mañana te levantás y dices, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero hacer las cosas a tu manera. Dios te va a dirigir, Dios te va a hablar, Dios te va a indicar, Dios te va a abrir los caminos y vas a ser bendecido en grande. Este es un año para decirle al Señor, realmente Dios, quiero hacer tu voluntad. ¿Querés un despertar espiritual este año? ¿Querés tener visiones? ¿Querés tener sueños? ¿Querés orar por los enfermos y que los enfermos se sanen? ¿Queremos eso o no? Claro que queremos. Queremos jóvenes consagrados en el Espíritu, queremos jóvenes llenos del Espíritu Santo. Hay que buscar a Dios, escuchar la voz de Dios y obedecerlo, porque cuando lo obedecemos, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y ese anillo que nos dio, esa autoridad que nos dio, va a brillar todos los días en nuestra vida. Y vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, sobre Moreno, sobre la ciudad en la que estamos. Vamos a ver la gloria de Dios. Te invito a ponerte en pie. Y quisiera que escuchemos una melodía, una canción de el hermano Guerra. Y quisiera que cierres tus ojos un momento. Cerrá tus ojos un momento. Escucha esta canción. Vos que estás en tu casa, quiero decirte que este año va a ser un año de un gran despertar espiritual para vos, donde vas a ver grandes cosas del Señor. Anímate a obedecer a Dios. Deja de asumir tu lógica, tu forma de pensar, historias que se repiten. Deja todo eso atrás. Empieza a escuchar la voz de Dios. Búscalo. Y Dios te va a hablar. Dios te va a guiar. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y que todo lo que hagas sea bendecido por el Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y que este es un año de gran victoria para tu vida y de gran avivamiento espiritual para tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.